agotan las ganas, te dejan sin aire pa' que no respires. Te cambian la historia, te guardan los libros pa' que se te olvide. Que fuiste gaviota, que libre volabas. Ibas enjaulada con tus alas rotas comiendo migajas. ¿A dónde vas? Ay. Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho. Muy buenas tardes, amigas y amigos de El Hilo Invisible. Los saludamos hoy, un nuevo lunes, 29 de junio, las 17 horas en punto. Y saludamos a nuestro coequiper Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. Saludamos a la producción. Y aquí estamos, como te decíamos, ¿no? Todavía no empezó el invierno y están haciendo temperaturas bajo cero aquí en el Mar del Plata, en la costa. Sí, un frío bárbaro, la verdad que un frío bárbaro. Yo no sé si es que hace un frío bárbaro o que cada vez lo sentimos más, pero tremendo, la verdad que importante. Y estaba escuchando, no me quería salir del comentario, nuestra música. ¿Qué te parece nuestra música que hemos incorporado, nuestra música para ponerle al programa como inicio y como fin? Y estaba escuchando eso de Te quitan los libros, ¿no? Qué buena letra que tiene esa autora. Te quitan los libros para que no conozcas la historia, ¿no? O te los guardan. Qué relevante. Obviamente, sí, y acá en Argentina tenemos una larga experiencia con respecto al tema, ¿no? Sí, sí. Sobre todo a partir de lo que ha sido la historia oficial o la historia liberal pro-mitrista. Tengamos en cuenta que de alguna forma o en algún momento se había instituido como no sé si decir el padre, pero sí como el orientador de la historia argentina, que fue Bartolomé Mitre, Claro. con su historia oficial, de su historia argentina en aquel momento, que estableció quiénes son los padres de las patrias y quiénes son los villanos. Y llegamos al día de hoy que todavía no comprendemos cuál ha sido la importancia de nuestros caudillos, desde, bueno, Juan Manuel de Rosas y de ahí para abajo, ¿no? Sí, se apropiaron, pero aparte estuvo estratégicamente planificada, ¿no? Cuando uno demoniza también a Mitre, que generalmente solemos hacerlo, los que hemos tratado de interpretar o de analizar un poco más una historia más real, muchas veces demonizamos a Mitre y lo dejamos en esa demonización. Y es digno de estudiarlo, ¿no? Porque también es digno de ver su estrategia y cómo tomó y con qué astucia y con qué nivel de inteligencia y estrategia tomó a los próceres, los encapsuló. Vos hablabas del caso de Rosas, pero lo hizo antes con San Martín. Los encapsuló de tal manera en el que les puso un bronce y una cuestión de inmaculados y contaron la historia, o contó la historia que más le convenía a este proceso, que si lo pensás en el tiempo también fue un visionario, ¿no? También vieron hacia dónde iban a conducir la cosa y pensaron en tiempos de largo plazo, ¿no? Porque se sigue interpretando, se sigue entendiendo o se sigue manteniendo eso, ¿no? Aún en las últimas décadas, con el revisionismo y con el intento que vamos haciendo cada uno desde nuestros pequeños lugares por cambiar esto, cuánto cuesta y cuán sólida está esa historia, ¿no? Porque es difícil, se ha metido, inclusive lo han hecho a través de Sarmiento, ¿no? Se han metido en la educación pública, se han metido en grandes pilares basales de la sociedad y cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta cambiar este rumbo, ¿no? A ver, no es que uno señala directamente a Mitre como el responsable de toda esta, yo diría, falsedad histórica que nos han enseñado desde la escuela primaria y la escuela secundaria, porque previo a Mitre ya había otros pensadores que también tenían una visión
eurocentrista y sobre todo y en particular antihispanista, porque el objetivo de ello es romper con ese cordón umbilical que ha sido entre el virreinato o que se mantenía entre el virreinato del Río de la Plata y España, romper con los valores y los principios y también, ¿por qué no decirlo? Porque también es parte de esto, con la catolicidad, sobre todo la catolicidad hispana, que es mucho más fuerte y es muy distinta, y este sería un tema interesante para hablar también en el otro programa, de lo que ha sido la religión católica tanto en Francia como en Italia, ¿no? Nuestra religión española ha tenido otras aristas que la han hecho particular y que también han de alguna forma condicionado nuestras mentalidades en el Río de la Plata. Y se ha querido romper con todo esto. Y que, como te decía, previo a Mitre estaba la generación del 37 y la generación del 80. Y la síntesis terminó siendo Bartolomé Mitre, que repito nuevamente, el objetivo de la historia de Mitre era romper con el cordón umbilical, denostar y desprestigiar y rechazar todo lo hispano por una cultura más individual, egoísta y capitalista, que es lo que se necesitaba en aquel momento, y ocultar toda la relación que ha tenido Gran Bretaña con todos los procesos que se devienen después de 1861 y en particular con el proceso extractivista, producir materia prima para que Europa y en particular Gran Bretaña lo manufacture e industrialicen y retorne al Río de la Plata ya el producto manufacturado, ¿no? Fíjate que ahí se da también una paradoja que me gustaría que lo vamos a tratar de desmenuzar en este devenir de la historia que también le hemos puesto o que también hemos encontrado que es relevante para el entendimiento fundamentalmente y el análisis de la geopolítica, ¿no? Pero esto que vos decías, esta fractura que se da, porque además se da en Europa también, ¿no? Convengamos que esta cuestión que tiene que ver con la hispanidad, la ruptura de la hispanidad, se da en Europa entre aquella guerra entre el Imperio Británico y el Imperio Español, ¿no? O el naciente Imperio Británico que busca destronar al Imperio Español, ¿no? Y en aquella memorable, o se consolida en aquella memorable batalla de Trafalgar, ¿no? Donde el almirante Nelson convierte a Inglaterra en la reina de los mares en aquella batalla que era impensada que ganara Inglaterra, ¿no? Bueno, a partir de ahí, para ponerle algún grado de temporalidad y bueno, y Napoleón y todo lo demás, aparece la ruptura con el Imperio Español, ¿no? Y ese intento de fragmentación después de eso que eran los virreinatos en la América del Sur, fundamentalmente para la consolidación de este proyecto de ciudades-puertos, de la creación de las naciones, la fragmentación, como decíamos, y este modelo extractivista que pudiera dotar de materias primas y alimentos también, ¿no? No solo materias primas, sino alimentos. Fundamentalmente ese rol un poco lo ocupábamos nosotros, el rol del provisionamiento de proteína animal, fundamentalmente, ¿no? La constitución de los grandes ganaderos y de la exportación de carne a Argentina, ¿no? Y después atrás de eso los granos. Pero hay una cosa que también la historia a veces pierde de vista y yo creo que es intencional. Y es aquel imperio español que se pelea con el naciente imperio británico y que termina, bueno, siendo después destruido, también se pelea con la catolicidad, esto que vos hablaste, ¿no? Porque a mí me gustaría analizar en profundidad esto. Cuando se habla de la prosperidad de la hispanidad un poco intentando bajarle el tono a aquella perversa leyenda negra, ¿no? Que construyen los ingleses para demonizar al Imperio Español, está claro que fue eso, pero sí me gustaría que cuando uno empieza a profundizar un poco más, también el Imperio Español no había sido per se tan próspero y tan social y con tanto trabajo en ese sentido, y esa función
la venían cumpliendo los jesuitas, ¿no? Esa función la vienen a cumplir los jesuitas y uno puede ver el funcionamiento de los jesuitas en el sur, en América del Sur, y fundamentalmente el desarrollo de las comunidades y la integración de lo local con la inmigración, ¿no? Y en este sentido hay que destacar que es el Imperio Español. No es el primero que rompe con los jesuitas, pero sí rompe y es el que más rompe con los jesuitas, ¿no? Entonces, digo, y esto la historia no se ha encargado de diferenciar. Hoy estos que defienden la hispanidad en contra de la leyenda negra se olvidan de esta parte, ¿no? Se olvidan de esta parte en el que un actor relevante en la creación de la sociedad y del desarrollo humano de los pueblos de América del Sur fueron los jesuitas a través de la religión católica, ¿no? Ahí, con respecto al tema que vos que estamos reflexionando, que estamos hablando, hay un detalle que no es menor y que es importantísimo, de suma importancia entenderlo y comprenderlo, porque cuando vos hablás de ese periodo, no estamos hablando de la España que todos conocemos o que de la hispanidad reivindica, que es la España de los Habsburgos, de la Casa de los Austrias. Hay en la época de la persecución del caso de los jesuitas, Claro, es por de la Napoleón, centralización del digamos. poder, ya ingresan los Borbones, Claro. que es una casa francesa con una particularidad. Ellos centralizan el poder y no aceptan disidencias. Y esto tiene su importancia. No es que estemos hablando de historia porque nos interesa la historia, sino para comprender este presente. Porque la concepción de poder de la Casa de los Borbones que se traslada a España es la que actualmente rige también en la administración política de la Argentina. Cuando hablamos en el artículo 1 sobre el federalismo, no lo concebimos como una especie de descentralización donde las provincias tienen autonomía y posibilidad de desarrollar y crecer desde sus propios territorios, sino que sigue centralizada desde el poder central. Un poder central y una concepción del Estado argentino que nace con la Constitución del 53, que tiene muchísimo que ver con el pensamiento de las ideas del poder francés. Convengamos ahí, Fíjate cómo Luis, se relaciona todo. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo con que también cabe resaltar esto que vos decís y que vas trayendo y que enriquece nuestro intercambio, como siempre? Digo, también cabe destacar que hay un personaje relevante en esa construcción, es Napoleón, ¿no? Convengamos que cuando se hace coronar emperador, primero lo convoca al Papa y después aquella memorable obra de arte donde termina coronándose él mismo, ¿no? Como diciendo la relación, deja de haber, en las monarquías deja de haber el intermediario papal o el intermediario espiritual para ver un rol fundamental en el monarca, ¿no? El enviado o la relación directa con lo divino pasa a ser el monarca en forma directa, ¿no? Y esto hace un poco que esto que hablábamos, ¿no? Los jesuitas que venían siendo este espacio de construcción educativa y de construcción que ocupaban ese lugar como de asesor de los monarcas, como ese asesor, ese último asesor en el que los monarcas confiaban y en el que los monarcas, digamos, se abrían a su relación más espiritual, pasan a convertirse en un enemigo, ¿no? Y por eso empiezan a ser expulsados de casi todas las monarquías, ¿no? No, obviamente que sí. Los jesuitas han tenido una particularidad que es comprender e interpretar la realidad de una forma muy diferente, ¿no? Con mucho más, yo no sé si decir más democrática, porque hace partícipe a todo con lo que ellos se relacionan. Fíjate vos lo que han sido en las regiones donde han estado las colonias jesuíticas, donde existía, si se puede decir, una concepción democrática mucho más profunda de lo que existía en Europa o en el resto de los virreinatos. Había una forma de organización, había una forma de administrar, una forma de planificar. Y también creo que esto de alguna forma fue responsable por lo que va a suceder un siglo y medio, 2 siglos después.
Ante los avances de los bandeirantes, de los grupos brasileros o portugueses que venían por esclavos y se llevaban obviamente a los prehispánicos de la zona de lo que es el litoral, de lo que es Misiones, Formosa, Corrientes, em, los pueblos aprendieron tácticas de defensa, aprendieron a pelear de la forma como lo hacían los europeos. De hecho, los grupos esclavistas portugueses han sido derrotados en varias escaramuzas o pequeñas batallas. De ahí en adelante, lo que será después Paraguay se fue formando y consolidando en una especie de estado militarista, donde todas las partes de alguna manera, han tenido contactos con formas de defenderse, con estrategias de peleas, de luchas, que fue lo que lo llevó después a esta guerra fratricida, la guerra de la Triple Alianza, hasta combatir hasta el último hombre, ¿no? Y casi haber sucedido uno de los más grandes genocidios o un genocidio en Sudamérica, no querer rendirse y de pelear hasta la muerte, ¿no? Sí, Que viene, yo creo que viene de toda esa tradición y viene siendo obviamente heredada de generación en generación. es que definitivamente si vos recordás aquel hijo que se dice adoptivo, pero que en definitiva la historia nunca confirmará si fue o no adoptivo, Andresito, aquel hijo de Artigas, ¿no? Que Artigas, sí, terminó sí. siendo digamos, de alguna manera el primer gobernador indígena, ¿no? Y terminó cuando la salida o cuando la expulsión de los jesuitas terminó, como vos decís, ¿no? En una cárcel en Brasil, en manos de los bandeirantes, y murió, digamos, en ese espacio, ¿no? Lo que vos decís, un Sí, sí. poco la salida de los jesuitas habían conformado una administración liderada por ellos, pero con una participación de casi todos los procesos sociales que quedó acéfala cuando de la noche a la mañana fueron expulsados, ¿no? Y eso hizo que todas aquellas comunidades, incluso Yapeyú, ¿no? Donde nació San Martín, fue Sí. vandalizada de una manera y avanzaron los portugueses de una manera asombrosa, ¿no? Y escandalosa. Y cabe mencionar que el primer país que expulsa a los jesuitas es Portugal, ¿no? O el primer reinado, ¿no? Hablando hoy en términos de país, pero el primer imperio fue el imperio portugués, ¿no? No casualidad. Entonces, mucha agua tiene que correr todavía bajo el puente para que entendamos todas estas situaciones, ¿no? Pero bueno, como vos decís, se ve Mira, reflejado. déjame leer una frase que me pareció extraordinaria y la quería traer al programa, porque me parece que va a ser el eje no solamente de este programa, sino de mucho más. En un reportaje que le hacen a la presidenta de Eslovenia, Natalia Pirc-Musar, ella dice, de esto hace pocos días, ¿no? Si lo único que tenemos para ofrecer a la humanidad es terror, guerras, contaminación y desigualdad, entonces estamos fallando como civilización. Y no es una frase al azar, yo creo que es una frase más allá de la profundidad que explica lo que ha sido la relación de Europa con el resto del mundo, sobre todo en el último siglo, el siglo XX. Y esto también, llevado a nuestra realidad, nos permite entender y comprender cómo ha sido esa relación, principalmente entre Gran Bretaña, Francia y lo que después será la Argentina, que siempre ha intentado ser una relación de dependencia extractivista, donde han intentado influir sobre nuestras economías y sobre, obviamente, la administración política. Y esto lo vemos en el periodo de Rosas, lo vemos con Mitre, lo vemos con Juárez Celman, y con los distintos presidentes que después han surgido, con la excepción de Hipólito Yrigoyen y de el general Perón. Sí, definitivamente. Yo creo que lo que empezamos a ver, y esto era muy interesante y por eso tenía como idea, ¿te acordás?
la incorporación de Candela. ¿Te acordás de aquella chica que nos acompañó en aquellos programas? Exacto, Creo que sí, fueron sí. 1 o 2 programas, muy orientada al tema de la psicología y de familia de psiquiatras y demás. Y siempre me pareció relevante, lamentablemente no le dan los tiempos, pero siempre me pareció relevante tener una persona con ese perfil, porque lo que uno ve es que lo que hoy hay parecería, ¿no? Como que hay un aditamento, como que hay un ingrediente que se suma a esto de siempre el mundo fue imperialista y siempre estuvieron aquellos que tuvieron el deseo de avanzar y de que sus imperios dominaran a los demás y demás. Hoy me parece que se incorpora como no era antes, porque antes estaba todo basado en el valor, en la valentía, en el desarrollo, en la cuestión militar y fundamentalmente en la expansión, ¿no? Hoy me parece, y no sé si vos coincidirás conmigo, es que un aditamento que empieza a aparecer de manera muy importante es el miedo, ¿no? Me parece que somos un mundo en el que muchas veces se actúa por miedo a lo que pueda suceder. Parecería como que entendemos un mundo escaso, como que entendemos un mundo en el que no hay lugar para todos, como entendemos un mundo en el que la tecnología nos viene a reemplazar y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y para qué vamos a servir? Y entonces avanzamos o avanza el miedo sobre nosotros, la pandemia y la pospandemia, el encierro, las enfermedades. Y el miedo saca lo peor de lo peor del ser humano, ¿no? El miedo saca esas acciones que pudimos ver y lo que estamos viendo, que está relacionado con la manipulación, con la información. Fíjate lo que pasa en Venezuela, ¿no? En Venezuela llevamos una semana del terremoto y en verdad no sabemos si fue un gran terremoto, si fue un pequeño terremoto, si se murieron un montón de gente, hablan de que se cayeron algunos edificios, pero hablan de miles de personas muertas. Al principio eran 40, ahora son miles. ¿Viste? Para que se mueran miles de personas se tienen que haber caído un montón de edificios. Y tenemos hoy un desarrollo tecnológico, una capacidad, y la información está toda distorsionada. Nadie sabe bien qué pasó, nadie sabe por qué. El epicentro del terremoto fue en La Guaira, que es un lugar portuario, es un lugar en la costa. No hay imágenes de ninguna alteración en el mar, ni de ningún tsunami, ni de ninguna. Entonces todo está como muy raro, ¿no? Y todo basado en las cuestiones que me parece tienen que ver con el miedo, ¿no? Y vos fíjate que lo que estás diciendo lo hemos venido replicando en distintos programas, pero en el escenario de la guerra rusa-ucraniana, que hay pocas imágenes, se ve pocas imágenes sobre lo que realmente está sucediendo. Es más, al día de hoy nadie sabe qué es lo que está sucediendo, si Rusia está avanzando, si está retrocediendo, si tiene posibilidades de que salga derrotada y se haya convertido este escenario en una nueva Afganistán, ¿no? O Vietnam, si se quiere. Hoy creo que nunca la humanidad ha tenido tantas posibilidades de acceder a la información en tiempo real y contradictorio. De la misma manera que podemos acceder a información a tiempo real, no sabemos si es real justamente o no lo es. Si lo que estamos viendo es realidad virtual o es realidad física, por decirlo de alguna manera. Y si lo que te está diciendo el periodista tiene algún basamento de credibilidad, porque después sale otro periodista, o analista, desmintiendo lo que dijo el periodista anterior. Entonces estamos en una incertidumbre, y esto justamente, esta incertidumbre, es lo que te lleva a generar y a tener temores y a aceptar ciertos condicionamientos, como lo que está pasando políticamente en la Argentina. Tenemos caos que se dispara una hiperinflación. ¿Cómo nos sostenemos después? Entonces aceptamos que el poder político siga avanzando sobre determinadas libertades, sobre determinados hechos que hacen a la soberanía del país, como por ejemplo las industrias u organismos de gran peso y de gran historia para la Argentina, como ha sido el avance que se está teniendo sobre el INTA, que me estaban diciendo que es tremendo, están vaciando el INTA, Gastón. Y esto es trágico para el futuro, sobre todo porque nosotros tenemos una característica que es ser un país agrícola-ganadero. Sí, pero además, fíjate cómo esto que vos decís
qué manipulación de la información, ¿no? Porque en el medio o en el marco de tener un poder político que a veces no sabes si es inocente, a veces no sabes si es cómplice, un debate que se ha instalado en la sociedad y que está relacionado directamente con el tema, esto que vos decís, ¿no? Del Estado, del vaciamiento del Estado, del INTA, de la universidad pública, y toda la movida está concentrada, la Corte Suprema ahora que dice que la universidad pública, que esto, que lo otro. Y en el medio, estos muchachos vinieron por la soberanía, estos muchachos vinieron para entregar espacios soberanos, para entregar territorio, para entregar recursos a grandes inversores por décadas, ¿no? Y eso no tenés el espectro político, no está haciendo casi nada, ¿no? Entonces, digo, está muy bien y me parece genial la lucha y la defensa de la universidad pública, y me parece genial la lucha y la defensa del INTA y de las instituciones, pero también me parece que debemos prender la luz en lo que nos está pasando por debajo, ¿no? Porque fíjate que parecería que utilizan estos emergentes sociales, como tocar de determinadas instituciones que son relevantes a la hora de la opinión pública, y entonces atrás de eso realmente enmascaran y corren la luz, corren el ojo, y están pasando con coparticipación y con complicidad de muchos gobernadores, están entregando nuestros recursos naturales de una manera pocas veces vista, ¿no? Hace una semana estaba escuchando una nota, un reportaje que le hicieron al exdiputado bonaerense Julián Domínguez. Creo, si mal no recuerdo, también fue ministro de Agricultura en el gobierno de Felipe Solá, siendo gobernador Felipe Solá de la provincia de Buenos Aires, o de Daniel Scioli. Pero bueno, el hecho es que Julián Domínguez decía, estando en funciones, vamos a China, y una de las cosas que me llamó la atención es que se habían acercado varios empresarios, serían de aquel país, haciendo mención qué posibilidades de comprar 300, 400, 500 mil hectáreas de tierra. Entonces él dice, me quedó dando vuelta la idea. De China nos fuimos a la India y también se acercaron un grupo de empresarios haciéndonos la pregunta, que estaban interesados en comprar tierra en lo que conocemos como la Pampa Húmeda, en Santa Fe, Entre Ríos o en la provincia de Buenos Aires. Cuando vine a la Argentina, llegamos a la Argentina, él dice, hablando con otros compañeros, y nos pensamos a pensar, tenemos que tener una ley de protección de nuestras tierras, impidiendo que sean acaparadas o sean compradas por empresarios del exterior. Y ahí nace la ley de tierra que hoy está en discusión, el cual impide que más del 14% de las tierras de la Argentina estén en manos de capitales de inversores extranjeros. Y este es el tema que hoy se está discutiendo y con el cual el gobierno nacional quiere derogar, impidiendo que haya algún tope, límite o porcentaje de tierras que el extranjero pueda comprar. Es decir, que tenga libre disponibilidad de las tierras argentinas para ser compradas por empresarios de otros países. Que eso me parece tremendo. Sí, a mí me parece, ahí me das un poco el pie para que me parece que siempre estamos dibujando la cuestión a medias, porque en definitiva a mí me gustaría discutir una ley de tierras interesante, como vos decís. Yo trataría fundamentalmente temas que no están previstas. A mí no me preocupa demasiado que las tierras estén en manos o en propiedad de extranjeros, porque en la medida que no sean corporaciones y en la medida que no conduzcan a oligopolios o a monopolios y que después no terminen apropiándose de todo el canal productivo, que es lo que me parece que es central.
porque que inversores extranjeros vengan y compren tierras, bienvenido sea, porque traen inversiones. Ahora, lo que pasa con la Argentina es que eso termina redundando en que no solo compran las tierras, sino que después deciden los destinos de toda la cadena productiva, monopolizan y concentran el capital de tal manera como no se permite en casi ningún lugar del mundo, y en consecuencia te terminan afectando así la soberanía, ¿no? Pero digo, entonces deberíamos discutir más el destino del producido de la tierra y más el control y el cuidado estatal del destino y el producido de la tierra, y ahí un poco chocamos con lo que hablamos siempre, ¿no? Esta bendita fragmentación que hizo nuestra reforma constitucional del 94, cuando empoderó a los gobernadores de casi todos los recursos naturales, ¿no? Entonces, hoy te conseguís estos monarcas en las provincias que deciden esta cuestión, ¿no? Y que es muy difícil en términos jurídicos, nos va a costar mucho trabajo poder volver a una conducción y a un manejo estatal, no de los recursos, sino de la estrategia, fundamentalmente como región, como país, para que esto tenga una distribución equitativa y genere prosperidad para todos, ¿no? Vos fíjate, volvemos al tema de la tierra. A ver, vos decías el tema de la provincia con la reforma de 1994, que eso fue un arreglo entre el doctor Alfonsín y el doctor Carlos Menem, y los gobernadores para que le den los votos necesarios para una reelección. Fue una reforma constitucional muy mezquina, pensando solamente en los intereses personales y electoralistas, sin pensar en lo que el peronismo siempre dice: primero la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. Acá se invierte esa fórmula, donde se pensó primero en los hombres, pero no en los hombres que habitamos la Argentina, sino en los que hacen política, y en particular, bueno, en los mencionados, y que hoy siguen estando en el poder. Sí. Si bien no son ellos mismos, porque por una cuestión biológica han muerto, sino que están sus herederos. Y esto es un poco lo que viene sucediendo en los últimos 40 años en la política argentina. Los herederos son los que hoy están, si bien quizás no directamente relacionado con el poder, sino también indirectamente. Y un poco esto habla de lo que decíamos al comienzo sobre el tema de la monarquía, o la forma de comprender el poder de una manera centralista, que es propia de los Borbones, de la Casa Borbónica de Francia, ¿no? A lo que iba es que el tema de la tierra no es solamente por la producción de alimentos, por la producción en grano en sí, sino por los subproductos que se extraen de estos granos, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, en la industrialización de todos estos subproductos, que genera obviamente importantes divisas para aquellos que puedan industrializarlo. Te toman el campo acá, te extraen el grano de maíz, se lo llevan a Londres o a París o a Francia o a Estados Unidos, te lo industrializan, convertido en un montón de productos, y te lo vuelven a vender acá. Es exactamente el mismo modelo que se aplicó durante el siglo XIX y parte del siglo XX con Inglaterra con respecto al cuero. Te industrializaban en Europa el cuero y te lo traían convertido en botas, en monturas y un montón de otros elementos. Y seguíamos comprando lo que ellos producían. Es decir, el esquema se vuelve a repetir y no ha variado en más de 100, 150 años, con toda la experiencia que hemos tenido. Fíjate que es en definitiva lo que estamos coincidiendo en lo que estamos diciendo, porque en definitiva estás orientándote al producido de la tierra, el destino de lo que produce la tierra. Nuestra constitución anterior a la reformada era bastante más sabia, porque inclusive decía que lo que estuviera abajo de la tierra no era propiedad del dueño de la tierra, ¿no? Entonces, lo que el dueño de la tierra podía hacer era usufructuar lo que había arriba, o lo que generaba y producía arriba de la tierra, ¿no? Pero lo que estaba abajo le daba poder al Estado Nacional de esa tenencia. Entonces, todo lo que eran recursos extractivistas vinculados a la minería y al petróleo y a esos recursos
que están debajo de la tierra, ni siquiera el Estado reconocía a sus dueños, ¿no? Entonces, eran propiedad del Estado. Y después, lo que vos decís, el producido, ¿viste? A mí que venga un extranjero y compre y produzca maíz, y yo no tengo ningún problema que compre la tierra y que produzca maíz. El problema que tengo es qué hace con ese maíz. Entonces, lo que tenemos que es que decirle o imponerle que está muy bien y que una parte de ese maíz se la puede llevar, pero que otra parte tiene que industrializarlo y tiene que generar una cadena de valor local, y por eso es lo que hablábamos el otro día del régimen, de cómo degravar un régimen de retenciones, que también es cierto que en ningún país del mundo existe, pero que en el nuestro podemos ir hacia un proceso de desgravación de esas retenciones al agro, vinculándola a mayor integración de la cadena de valor del producto primario, esas retenciones vayan buscando ir desapareciendo, ¿no? Y ahí tenés un proceso de inversión extranjera directa y un proceso de armado de cadena de valor que está relacionado con la prosperidad y la distribución de la riqueza local. Entonces, no es tan complejo analizar esto, ¿no? Lo que pasa es que, como vos decís, siguen privando estos intereses particulares, estos intereses personales, estos intereses que de nuevo, ¿no? Quiero ver cuándo le vamos a meter la mano, y por eso tanta defensa que hago sistemáticamente del regionalismo y del continentalismo, vinculado a una relación estrecha entre la supranacionalidad y los municipios, ¿no? Porque si algo le tenemos que meter la mano en la Argentina es a los monarcas provinciales de no todas las provincias, porque hay algunas provincias que funcionan y que, como Santa Fe, por ejemplo, recién hemos caído en el peor de los males, que es la reelección del gobernador, pero hasta hace muy poco tiempo ni siquiera teníamos reelección, éramos para mí un ejemplo a seguir. Ahora nos contaminamos de la mayoría, pero hay gobernadores en provincias argentinas que superan ampliamente a monarquías europeas, ¿no? En la permanencia del tiempo, en su poder, en su riqueza, y nadie los toca, ¿no? Pero no solamente, como vos bien decís, son la cara visible del poder en sus provincias, también son las caras ocultas del poder en sus provincias. Seguro. Porque cuando haya presiones por unas nuevas reelecciones, ellos dan un paso al costado y eligen a quien sería su sucesor, administrando el poder y tomando las decisiones que después se traslada a quien es gobernador para que continúe la misma política que el gobernador tiene planificada o desarrollada. Vos fíjate que los gobernadores que asumen nunca investigan la gestión de gobierno del anterior gobernador. ¿Por qué? Porque ellos saben que el poder se lo deben al gobernador que estuvo anterior a ellos. Sí, El caso de Salta, vos tenés el caso de los Romero, quienes controlan la hegemonía del poder. ¿Cuántos años hace o cuántas administraciones hacen que Romero no está en el poder? Pero ha elegido a sus gobernadores, inclusive al propio Urtubey también. Y así pasa el caso de San Luis, pasa el caso de San Juan, pasa el caso de Corrientes y de tantas otras provincias. Sí, así es. Y fíjate que esto que vos decís, ¿no? Porque además consolidan un poder tan absoluto, porque manejan la policía, acuerdan con la justicia mucho más fácil que a nivel nacional. Uno habla de la justicia federal y uno le saca y uno pone el ojo permanentemente en Comodoro Pi a nivel jueces federales, pero la justicia en las provincias es socia y aliada de los gobernadores, y manejan la policía, manejan el poder absoluto, ¿no? Como vos decís, representando a intereses concentrados en diferentes provincias. Digo, esta perversidad de esta reforma constitucional y amparada en ese pacto de olivos entre estos dos personajes, porque yo ni les busco, cada día les busco más, cada día me trato de contener más en la adjetivación de ellos, ¿no?
pero estos dos que supieron concebir este proyecto de reforma constitucional donde fragmentaron la Argentina. Definitivamente quien entiende un poquito de esto se da cuenta que hubo una gran fragmentación en la Argentina y que difícilmente y que nos va a costar mucho trabajo salir de ella, ¿no? Y por Obviamente, la que hoy vos están fíjate, mirá, consolidando llevarse todos los recursos naturales, ¿no? Pactan, no tienen más que pactar con el poder local y con el gobernador y listo. Y no hay, y sobre todo un gobierno nacional que ahora está promoviendo, que no estoy en desacuerdo, con una ley muy laxa vinculada a las inversiones. Vuelvo a decir, hay que atraer inversiones, hay que hacer muy factible el atraer inversiones y hay que tentarlos a que sea muy lindo, muy próspero, muy genial invertir en la Argentina. Lo que hay que inteligentemente después meterse en el control y en el manejo de lo que esas inversiones van a generar, ¿no? Y eso es una cuestión que tiene que ver con una negociación que es posterior, ¿no? déjame volver al tema de los gobernadores. ¿Cuál es la fundamental importancia que esto tiene, ¿no? Que estos gobernadores, ya sea que estén ejerciendo el poder de manera directa después de muchos años o a través de las sombras, es que son ellos los que negocian a los legisladores que componen la Cámara, tanto de Senado como diputado de la Nación. Negocian con el Poder Central. Y el Poder Central tiene una herramienta que también a veces termina doblegando ciertas decisiones de los gobernadores, que es la ley de coparticipación federal. Una ley que nace en 1988 con Alfonsín y que luego no ha sido modificada. Y con cualquier legislador o gobernador que vos pudiera hablar, todos te van a decir que la ley de coparticipación termina siendo un látigo para los gobernadores, terminan condicionando las políticas que la provincia pueda tomar y que obviamente ese condicionamiento es a favor de las decisiones del Poder Central. Pero muchachos, ¿cómo puede ser que no se sienten los legisladores provinciales y reformen, modifiquen o deroguen la ley de coparticipación por otra nueva ley mucho más realista, ¿no? Y mucho más cercana a las necesidades de cada provincia? Pero sin embargo no lo han hecho, no lo realizan, Y no es casualidad, Luis. Pero vos obviamente. sabés que como siempre nos pasa, nos quedamos sin tiempo. Digo, ya se nos está terminando el programa y hoy no tocamos demasiado el tema geopolítica, pero sí lo tocamos porque lo que nos está pasando en la Argentina de hoy está influido y por la geopolítica, pero además por todo esto que pasa adentro, ¿no? Todo esto que pasa adentro es la relación, como siempre, de los avatares de nuestros países está relacionado con esa asociación que siempre tuvo y que hace 200 años que existe y que es la relación entre los de adentro y los de afuera, ¿no? Sí. Eso nunca podría haber ocurrido solo con los de afuera, ¿no? Cuando ponemos la lupa Exacto. en la injerencia extranjera, siempre nos olvidamos de resaltar que siempre han tenido y siempre ha sido de la mano de socios locales, ¿no? Sí, que bien describen aquellos que hemos leído las obras de Scalabrini Ortiz o Arturo Jaureche, ¿no? Entre otros tantos, ¿eh? Que si no fuese por los de adentro, los de afuera no hubieran tenido oportunidades. Y esta es una realidad también. ¿Qué pasa también en el caso de Venezuela, para tocar tangencialmente, aunque sea el tema de la geopolítica, cómo ha caído Maduro sin que haya repercusiones ni consecuencias, porque hubo una complicidad interna de los colaboradores más cercanos de Maduro, que han salvado su puesto y su cabeza y su dinero también, a condición de entregarlo a Maduro. Si no, era imposible. Y este es un común denominador para toda la América hispana. Con todos los gobiernos populares que hemos tenido, han caído justamente por la complicidad de los de adentro, no de un sector de los de adentro. Y obviamente también un pueblo que viene siendo muy lastimado y castigado y que a veces está cansado en ejercer algún tipo de resistencia. Y dejan pasar. Tal vez en algún momento pueda revertirse. Y lamentablemente hace 100 años que más o menos podemos hablar de periodos democráticos, por lo menos del siglo XX,
que esto no ha cambiado, no ha variado, porque la América hispana, desde México a la Argentina, no ha sido más que regiones extractivistas que han permitido a Europa desarrollarse industrialmente, ¿no? Con nuestras materias primas, nuestros recursos. Es que para terminar, te digo esto, también nos invita al análisis de, de qué ocurre o de cuál es el antídoto a estas cuestiones que tienen las democracias y que nuestros líderes políticos todavía a la fecha no lo han entendido y creo que se van a terminar llevando puesta a la democracia como institucionalidad política y de gobernanza, ¿no? Y se perpetúan en el poder, se dejan de ser democráticos y se convierten en un enemigo muy vulnerable, se convierten en un blanco fácil. Y esto que le pasó a Maduro, le pasó a Gaddafi antes. Esta es una historia repetida y después le pasó a Saddam Hussein. Pero, a ver, no hay construcción política para adentro en el que la cosa se vuelva la característica más fuerte de la democracia, que es la impersonalidad, el proyecto, ¿no? Como vos decías, primero la nación, primero el país, después las instituciones y recién después los hombres, ¿no? Y esto no lo interpretan los líderes políticos y entonces se van volviendo cada vez más vulnerables, porque fíjate que lo que vos mencionás de Maduro es esclarecedor, ¿no? O sea, le cortaron la cabeza a Maduro y para abajo no pasó absolutamente nada. Lo mismo pasó con Gaddafi, ¿no? Esto termina de esta forma, ¿no? Y en consecuencia aparecen estas alternativas o estas instancias que uno puede ver, ¿no? Y hoy parece que la lucha es soberana y terminamos con esto porque ya, como decíamos, ya nos quedamos sin programa, Sí. pero parece que hoy el mundo está sometido a una lucha soberana porque el control o se está viendo que el tema de los recursos naturales empiezan a tener nuevamente un eje relevante y de importancia, ¿no? Si querés cerrarme con algo, Luis, y nos despedimos. Sí, que yo creo que hay una concepción, un cambio de paradigma, pero tiene que ver con los commodities, con lo que nosotros llamamos commodity, que ya muchas empresas están viendo el potencial que tienen estos granos para industrializarnos y esto va a llevar a la pelea, una pelea que se viene dando desde hace 5.000 años, Gastón, que es la pelea por la tierra. Y lamentablemente nuestros políticos en Argentina son tan egoístas que solamente piensan en retener y mantener el poder. Están peleando dentro de la rosca y se le está escapando el futuro y con eso nos está llevando a todos los argentinos hacia un mayor grado de dependencia y de empobrecimiento. Mira, esto que vos decís es tan claro que se puede ver también en la guerra de Ucrania, ¿no? Creo que Exacto. la parte de las tierras fértiles de Ucrania, que hoy están casi toda la parte del Donbass, que hoy están casi todas en manos de Rusia y de Putin, eran el tesoro de la corona de BlackRock como resultado de esta guerra y de esta injerencia en Ucrania, ¿no? Y creo que la guerra no se va a terminar, entre varias cosas, no digo que sea monocausal, sino que es multicausal, pero que entre varias cosas que hay arriba de la mesa están esas tierras, ¿no? Que en definitiva tanto interés tenía esta concentración del globalismo financiero, ¿no? En ellas. Así que, bueno, Luis, me quedo con un grato sabor porque hoy tocamos temas que son más internos, que están más vinculados a la historia, pero que también esclarecen mucho de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que me voy con un programa satisfecho. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo, como les decía. Luis, te mando un fuerte abrazo. Que afloje el frío en Mar del Plata, con esta ventisca que debe haber ahí al lado del mar. Sí, nos vemos. y lluvia intermitente también. Sí, está haciendo 10 grados, imagínate, cuando llegue el invierno. Está para quedarse en casa. Esto atenta contra la economía y el consumo, sobre todo en la situación compleja en la que estamos atravesando, pero bueno, a ustedes los saludamos, esperamos verlos el lunes próximo en El Hilo Invisible
y esperemos haber ayudado y es nuestro deseo poder iluminar un poquito para que se pueda entender cuál es la realidad actual, ¿no? Así que les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes, gracias. Mira que nos van quitando esto que está nuestro, que si